Hola muchachos, bueno, nosotros ya estuvimos viendo algunos ejemplos de lo que era el género dramático, también de lo que era el género lírico, ya vimos poesía y bueno, habíamos estado viendo lo que era el género narrativo. Nada más me faltó puntualizar en dos subgéneros importantes para lo que va a ser el género narrativo. Por ejemplo, la leyenda y el mito. Y estos dos tienen diferentes características. ¿Por qué pertenecen como subgéneros narrativos? Bueno, porque están escritos en prosa y porque tienen personajes y tienen un narrador que te cuenta ciertos acontecimientos. Son relatos muy cortos, no tienen la misma extensión que una novela o que un cuento, ¿sí? Los cuentos son de mayor extensión y bueno, es completamente ficticio. Sin embargo, el mito y la leyenda pertenecen a lo que va a ser el género narrativo e incluso a lo que es el género épico por la siguiente característica. Los mitos tienen o van a tratar de explicar, hay diferentes tipos de mito, pero el que más sobresale es el que nos intenta explicar el origen de ciertas cosas. Nosotros en filosofía ya habíamos visto el mito, pero desde el punto de vista filosófico. Aquí lo estamos viendo desde el punto de vista literario. ¿Por qué literario? Bueno, porque los mitos y las leyendas forman parte de la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Los relatos que se van contando de generación en generación. Esa es la tradición oral. Cuando la abuelita nos cuenta la leyenda de La Llorona, por ejemplo, y hasta nuestros días sigue vigente. Cuando nos empiezan o empezamos a contar historias, como juego, ¿no? Siempre lo decimos como historias de terror. Bueno, no son historias de terror porque si los analizamos tienen un cierto dato folclórico y perteneciente a lo que va a ser la tradición oral. Entonces, se siguen vigentes porque les vuelvo a repetir, lo seguimos contando. Entonces, entre el mito y la leyenda hay diferencias específicas. El mito explica el origen de alguna cosa, pero el más recurrente es la creación del mundo o del hombre. La mitología griega nos explica muchas cosas que existen, ¿no? La esperanza, el amor, como lo habíamos visto en otra materia. El sol, la creación del sol, de la luna, ¿sí? En diferentes culturas van a existir diferentes mitos que explican la creación o el origen de alguna cosa, de algún fenómeno natural, del hombre, etcétera, etcétera. Y la leyenda tiene que ver con algún personaje importante para alguna comunidad y ahí en la mayoría se cuenta con como datos biográficos de esa persona, quién fue, dónde vivía, quién era, por qué murió, etcétera, etcétera. Pero la historia gira alrededor de un personaje. No lo podemos tomar como válido. Muchas de las veces existió la persona, algunas otras veces no, pero lo que sí hay que dejar claro es que estos relatos se van modificando a través del tiempo. Les vuelvo a repetir, es tradición oral, ¿sí? Como van de generación en generación, pues se les van cambiando ciertos aspectos, como si fuera el teléfono descompuesto, algo así. Entonces, lo único que yo les quiero dejar en conclusión es que el mito y la leyenda tienen estas características diferentes. Uno explica el origen de las cosas, el otro gira la historia alrededor de una persona contando ciertos datos biográficos, ciertos datos de fantasía también. Igual en el mito también tiene datos fantásticos y que los dos son muy comunes en la tradición oral. De hecho, hay muchos estudios acerca de la tradición oral y la tradición oral incluye a mitos y leyendas. Porque es una forma también de recuperar incluso hasta ciertos datos históricos y que forman parte de la tradición y cultura de un pueblo o de una comunidad. Por eso es de gran importancia. Por eso muchos dicen que se está perdiendo esta parte, ¿no? De cuando platicábamos con nuestros abuelitos y ellos se ponían a contar historias porque la gente sabía que esas historias nosotros se las íbamos a contar a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y que se iba a seguir
tradición del relato. Entonces, bueno, por eso hay muchos estudios acerca de mitos y leyendas como parte de la tradición oral. Yo los voy a dejar con dos videitos. Uno es el mito de la creación del hombre, del Popol Vuh en la cultura maya quiché, y el otro es la leyenda del charro negro. ¿Cuál es su actividad? Ustedes nada más me tienen que poner de qué se trata cada uno, el mito y la leyenda, de qué se tratan las historias y ya, de qué se trata el mito de la creación del hombre y de qué se trata la leyenda del charro negro. Es todo por el día de hoy, muchachos. Nos estamos viendo en el siguiente video. Bye. Según el Popol Vuh, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores, Tepeu y Gucumat, quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y animales. Los dioses no quedaron contentos con su obra, debido a que los animales no podían alabarles por no poseer un lenguaje. Decidieron que debían hacer una criatura que les profesase devoción, y así comenzó la tarea de crear al hombre. Los dioses crearon a la primera pareja humana, que era de barro. La moldearon con minuciosidad y sin olvidar ningún detalle. Sin embargo, estos eran débiles y apenas podían mantenerse en pie. Además, se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella. Ahora todo parecía mejor. Se reprodujeron y se extendieron por el mundo. Tenían un lenguaje y se comunicaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Estos hombres no tenían sentimientos, no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos. Y así vivieron dioses y hombres por algún tiempo hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte. Una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra destruyendo todo. Los hombres de madera desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Tepeu y Gucumat se reunieron y lo intentaron por tercera vez. Usaron madera y añadieron maíz amarillo y rojo. Con la madera hicieron las partes rígidas. Con el maíz amarillo moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros 4 hombres fueron interrogados por los dioses. Comprendían el mundo que los rodeaba y los instruyeron sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Pero los dioses se intimidaron por la perfección de su obra, pues no debían comprenderlo todo. Entonces Tepeu y Gucumat rociaron una niebla que extirpó parte de su visión y sabiduría. Comenzaron la creación de la mujer de la misma manera. Entonces hombres y mujeres poblaron el mundo sin poder suplantar a sus creadores. Elegante, con impecable traje negro de chaqueta corta, camisa y pantalón ajustado, acompañado por un sombrero de ala ancha que tapa su rostro. Deambula en la profundidad de la noche en los solitarios tramos que unen los pueblos de México, sobre el lomo de un enorme corcel de color azabache. Estamos hablando del charro negro. Quienes se han encontrado con el jinete sospechan que es el diablo o algo que tiene que ver con él. Nada malo puede decirse del charro negro si el viajero se limita a permitir su compañía hacia su lugar de destino. Si se acerca el amanecer, se despedirá cortésmente y se marchará con paso lento, al igual que si el sendero que recorre lleva a las cercanías de una iglesia. Pero si por el contrario se cede a sus ofertas de aligerar el viaje, se acepta montar el caballo o su dinero, esa acción será el principio del fin. Una vez sobre el animal, los infortunados descubrirán que es imposible bajarse. Es entonces cuando el charro negro vuelve a su montura y se aleja con rumbo desconocido, sin hacer caso de los ruegos o gritos de su víctima, a la que no se le vuelve a ver jamás. Muchos son los relatos de avistamientos del charro negro. Nosotros os vamos a contar la historia de Abundio Rosas. Allá por el año 1896, el señor Abundio regresaba a su casa, situada en las afueras del puerto de Veracruz. Aunque había luna, ésta se escondía entre las copas de los árboles, por lo que reinaba cierta oscuridad, que causaba una gran impresión por las formas fantasmagóricas que se formaban con las sombras de la luna. De pronto, don Abundio sintió que alguien lo seguía, pero no quiso voltear, sino que apresuró más el paso, empuñando el machete que siempre lo acompañaba.
Sin embargo, cada vez sentía más cerca a ese alguien que lo seguía. De repente un sudor frío se apoderó de él. Sintió que se desmayaba, pero pese al miedo decidió enfrentarse a lo que fuera. Volteó el rostro y con asombro vio una diabólica escena. Era un gran caballo negro, de pelo brillante y lustroso, pero con ojos espeluznantes que parecían lanzar fuego. Lo montaba un hombre alto y flaco, con un sombrero negro que tapaba su cara, pero parecía que no tenía ojos, nariz ni boca. Don Abundio se asustó tanto que no pudo ni gritar. Temblaba de terror, y más cuando el siniestro charro sacó una mano que se veía roja y con larguísimas uñas. Tomó una bolsa de su caballo y la extendió ofreciéndosela al aterrado hombre, quien vio cómo la bolsa se abrió y mostró su interior lleno de dinero. Pero don Abundio no quiso aceptarla. El jinete se la volvió a ofrecer y tampoco le hizo caso. Entonces el charro negro se volvió con su caballo sin pronunciar palabra y se alejó. Pero Abundio nunca escuchó el galopar del caballo, cosa que lo atemorizó aún más. Pronto se sobrepuso y continuó su camino rumbo a su casa. Al llegar estaba tan asustado que no pudo cenar. Contó lo sucedido a su esposa, la cual también se aterrorizó. Como es de suponerse, esa noche ambos no pudieron dormir, por lo que al día siguiente Abundio se levantó temprano y acudió al lugar donde se le había aparecido el misterioso charro. Buscó con cuidado, pero no halló nada que pudiera tomarse como indicio de su existencia. Por la noche, don Abundio tuvo la necesidad de volver a pasar por el lugar, temeroso de encontrarse con el charro, pero ya no se le apareció esa noche ni otra más. No hubo más apariciones. Pasó el tiempo y Abundio ya casi ni se acordaba del encuentro con aquel misterioso jinete negro. Pero una noche, ya muy cerca de su casa, se topó de nuevo con el aparecido, quien con voz cavernosa le dijo que tomara la bolsa con el dinero. Las cosas no iban bien en casa de don Abundio. Había contraído deudas insaldables y su familia estaba pasando un apuro económico. Abundio, medio muerto de miedo y sin volver la cabeza, aceptó la bolsa de dinero. El charro desapareció tal y como había llegado. Don Abundio utilizó el dinero para pagar sus deudas. Además, compró unos terrenos y empezó a construir una hacienda. Todo parecía ir bien para la familia Rosas hasta que un día, Adela, su hija, desapareció. La gente contaba que la noche de su partida se escucharon unos fuertes relinchos de caballo. Al poco tiempo, hundida por la pérdida de la pequeña, la madre falleció. Don Abundio se quedó con su hacienda, pero triste y solo. Le pudo la codicia. Todos los que se atreven a hacer tratos con el charro negro tienen que aceptar las consecuencias. El charro negro es un personaje popular del folclore mexicano, y son muchas las versiones de la leyenda, pero todas comparten la idea del castigo por la avaricia, haciéndonos de una u otra forma la eterna pregunta de ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por dinero?